Navegando en Facebook uno se encuentra unos momazos, en serio, ¿eh? Encuentra los de Bob el Constructor, Tasha de los Backyardigans o sonceras que hacen en TikTok. Sin embargo, uno de los memes que he visto que más han usado últimamente es el de Bugs Bunny diciendo tenemos. Pero inmediatamente me saltó la pregunta, ¿sabrá la gran mayoría de gente por qué Bugs Bunny está con un fondo rojo y una hoz y un martillo y por qué hace énfasis en querer colectivizar algo que aparentemente es privado en primera instancia? Hice una pequeña encuesta a algunos conocidos preguntándoles qué creen que significa ese meme, por qué está de rojo y por qué tiene una hoz y un martillo arriba. Y la respuesta fue, no tengo ni la menor idea, pero me causa gracia y es divertido y lo voy a usar. Y como en este canal somos fans de darle una explicación histórica a todo lo que sucede a nuestro alrededor, pues el día de hoy, como no podía ser menos, te voy a dar la explicación histórica del meme tenemos, para que sepas qué estás usando y esta vez sepas cómo lo estás usando. Así que de los creadores de la explicación histórica de por qué los africanos bailan con un ataúd, llega la explicación del meme tenemos. Aviso que este es un video de explicación histórica y va a ser un poco largo. Si estás buscando una explicación corta, puedes ir a otros canales, pero si quieres la explicación histórica, puedes quedarte aquí. Continuamos. Tras la caída del sistema feudal a fines de la Edad Media, surge un sistema económico conocido como el capitalismo, basado en la compra y la venta. Desarrollar la historia del capitalismo sería demasiado ambicioso en un corto video, por lo que simplemente te la voy a resumir. La burguesía, que es la clase social que lleva a cabo la revolución capitalista, va a buscar incrementar cada vez más y más sus ganancias, porque de eso trata el comercio. Y en muchos casos este incremento de ganancias no va a ir de la mano con la mejora de los trabajadores. Y así llegamos a un acontecimiento que quizás has escuchado en tu colegio o en academia, que son las revoluciones industriales. ¿Qué significa esto? Pues las máquinas reemplazaron la mano de obra humana, porque ya una máquina hacía el trabajo de, digamos, 20 trabajadores. Ahora obviamente al burgués eso le conviene, pues, ¿no? Porque va a despedir a 20 trabajadores y solo comprar una máquina. A eso le tienes que añadir que los pocos que van a poder regresar a su trabajo van a ser muy pero muy mal pagados. Sobre esto hay opiniones divididas, depende a quién se lo preguntes. Por ejemplo, Friedrich Hayek decía que la noción de pobreza solamente se conoció en el capitalismo, por lo que no era un sistema perverso, como digamos. O Francis Fukuyama, del cual hablamos en un video, en su libro El fin de la historia y el último hombre, afirmaba que el capitalismo era el mejor sistema del mundo, ya que era mucho mejor que el esclavismo o el feudalismo. Pero bueno, como te digo, esto depende de la bibliografía que consultes. El punto es que después de la primera revolución industrial, a fines del siglo XIX vino la segunda revolución industrial. Y si creías que las cosas iban a mejorar para los trabajadores, pues te equivocas. Según el libro La tercera ola de Alvin Toffler, la segunda revolución industrial había convertido a los obreros prácticamente en máquinas. ¿Qué significa esto? Que los había deshumanizado completamente al rebajarlos a labores que tranquilamente podría desarrollar una máquina. Pero en su afán de querer buscar un trabajo y mantener un salario, se veían obligados a hacer ese tipo de trabajos. Alvin Toffler dice que esta clase de cosas mata completamente la creatividad y el genio humano. Pero estamos hablando de un momento en el cual el burgués solo quiere incrementar sus ganancias a una costa de pasar por encima de los derechos de los trabajadores, que dicho sea de paso todavía no existían. Esto va a ocasionar que muchos trabajadores comiencen a formar sindicatos, o sea, agrupaciones de trabajadores que van a ser fuerzas de masas que puedan negociar con el burgués mejoras salariales como estabilidad, vacaciones y un pago más justo. ¿Y tú qué crees que le dijeron los burgueses? Allá. Visto. Y tú dirás, bueno, entonces que se vayan al campo. En el campo la vida debe ser más bonita, ¿no? Porque en mis películas salen los campesinos felices, bailando, haciendo trencito con los animalitos. Pues te equivocas. En el campo aún se sentía una gran desigualdad, sobre todo por el hecho que gran parte de las tierras estaban en manos de terratenientes, o sea, hacendados. Y en muchos casos estos hacendados trataban igual o peor al campesino a lo que sería un obrero en una fábrica. Entonces la vida no era muy bonita que digamos tampoco para ellos. Este sistema de hacendados, campesinos explotados se va a hacer en varias partes del planeta. Cuando ya todo parecía perdido para el obrero y el campesino, surgió una nueva ideología. Antes de pasar a la explicación de esta nueva ideología, quiero agradecer a mis mecenas que me han ido apoyando en la formación de estos videos con donativos económicos de cualquier cantidad. Gracias infinita a ellos para poder seguir haciendo estos videos de historia. Y si quieres convertirte en mecenas o colaborador, puedes hacerlo depositando cualquier cantidad, desde un sol. Con un sol me ayuda bastante. A los enlaces que están aquí.
Y bueno, si no tuvieras tampoco para poder colaborar, tampoco te preocupes, con compartir el video ya haces mucho por este humilde canal. Así que nuevamente gracias a los mecenas y continuamos. Dos sabios académicos alemanes llamados Karl Marx y Friedrich Engels en 1848 sacan un libro que es el cuco de un montón de personas, el Manifiesto Comunista. Yo sé que hay muchas personas que le van a dar dislike al video porque acabo de mencionar este libro, porque es el cuco de muchas personas, sobre todo que defienden el capitalismo. Pero quiero dejar en claro que este video no opta por criticar duramente el capitalismo y alabar al comunismo o al socialismo, ni viceversa. Simplemente es una presentación del contexto histórico para que puedas entender el origen del famoso meme. En esa teoría que sacan Marx y Engels, apuntaban a cosas que para su tiempo fueron alucinantes, ¿eh? Como tomar los medios de producción. ¿Qué significa eso? Pues tomar las propiedades de los grandes burgueses. Provocar el fin del capitalismo. Acuérdate que el capitalismo se forma con el fin del feudalismo. Según el manifiesto comunista, había que fomentar el fin del capitalismo para pasar a la siguiente era, que era el socialismo. Y que se instaurara un país gobernado por el proletariado, o sea, los obreros. El libro pintaba cosas bien chéveres en su momento. Y obviamente esto fue canto de sirena para los obreros de todas partes del mundo, quienes pensaban que algún día se iba a cumplir las palabras de Marx, que iba a llegar un país que provocase el fin del capitalismo y que gracias a esto se pudiera recrear el paraíso socialista que mencionaba Marx. Pero para eso Marx había puesto una condición, que el único país que podría hacer este cambio sería un país lo suficientemente industrial y altamente desarrollado para poder pasar al siguiente sistema. Pero que algunos ojos, por ejemplo, apuntaron a Estados Unidos. Sin embargo, la respuesta vino del lugar menos pensado. Al otro lado del mundo, un país llamado Rusia no la estaba pasando demasiado bien. Su emperador, el zar Nicolás II, era un hombre de muy baja autoridad. Había asumido el poder muy temprano y tenía serios problemas de control interno. Rusia ya había emprendido un proyecto de industrialización gracias a las revoluciones industriales desde las épocas de Pedro el Grande. Sin embargo, el ascenso en la riqueza de Rusia no se reflejaba en su gente, ya que los campesinos formaban sindicatos continuamente y reclamaban continuamente, y los campesinos exigían derechos porque las tierras estaban en manos de los boyardos o terratenientes. Y dentro de esta maraña de gente inconforme con la situación, aparece un hombre llamado Vladimir Ilich Ulyanov, que lo conocemos nosotros con el nombre de Lenin. Lenin se había leído el manifiesto comunista, así como tú lees las cartas de tu crush una y otra vez, y esto lo había inspirado a decir: esta revolución tiene que pasar en un país, tiene que pasar en Rusia. Y así empieza, queridos amigos, la gran, conocidísima y famosísima Revolución Rusa. La Revolución Rusa fue mucho más grande y mucho más impactante que la Revolución Francesa. Y eso no te lo digo yo, eso te lo dice el historiador británico Eric Hobsbawm en su libro Siglo XX. Tiene todo un capítulo dedicado justamente al tema de la Revolución Rusa. ¿Por qué fue tan grande esta revolución? Porque nosotros, y así llegamos a 1914, Rusia se mete en la Primera Guerra Mundial, que dicho sea de paso, al inicio le va un poco bien, pero después le va terriblemente mal, ya que los alemanes estaban usándolos de saco de boxear a cada rato en el frente oriental. Aprovechando esta baja estabilidad, los soviets, son los revolucionarios, aprovechan para hacer su revolución aún más sanguinaria. Ya te imaginarás la situación del pobre zar Nicolás II, que tenía que lidiar con una guerra mundial afuera y con una revolución adentro. La cosa era insostenible. Por lo que en 1917 triunfa la revolución rusa bolchevique en la revolución de octubre. Lenin firma el tratado Brest-Litovsk, por el cual se sale de la Primera Guerra Mundial. El zar y su familia son fusilados y comienza una nueva era para Rusia. ¿Qué cosa va a hacer Lenin? Pues hacer realidad los sueños del manifiesto comunista. ¿Y qué pasó en 1922? Pues se creó la gran conocida Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, o más conocido como la Unión Soviética, que agrupó a 15 países y duró hasta 1991. ¿Qué tiene que ver Bugs Bunny levantando las manos diciendo tenemos o nuestro? Porque está utilizando palabras colectivas, y la colectividad es el sello del socialismo soviético: hacer que algo sea para todos, y no de manera voluntaria, sino a la fuerza. Por eso es que en los memes se suele usar esto para forzar una colectividad. ¿Por qué hay un filtro rojo? Bueno, el manifiesto comunista es de color rojo y no es gratuito. La bandera de la Unión Soviética es roja y no es gratuita. ¿A qué me refiero con gratuito? Que no es que no tenga sentido. Es que el rojo simbolizaba la sangre de los obreros que habían muerto para poder hacer realidad el sueño del socialismo. ¿Y qué significa la hoz y el martillo que sale arriba del meme?
Pues, ¿te acuerdas que te dije que en Rusia habían dos sectores que eran muy explotados? Los campesinos y los obreros. ¿Qué herramienta tiene un campesino para poder cortar la hierba? Pues, una hoz. ¿Y qué herramienta tiene un obrero para poder trabajar en una fábrica? Pues un martillo. Entonces la unión de esos dos elementos significa la alianza entre obreros y campesinos. Así que a partir de ahora, cuando utilices tu meme de Bugs Bunny bolchevique, ya sabes de dónde viene el término, a qué hace referencia, que detrás de eso hay una gran, pero gran historia. Muy bien, si te has quedado hasta acá, te doy las gracias por ver todo el video. No te olvides compartirlo, suscribirte, ya vamos a llegar ya a los 2K, que es una cantidad nada mal. Y nuevamente agradecer a mis mecenas por haber colaborado con este humilde canal. Si quieres convertirte en colaborador o mecenas, puedes hacerlo en los números que te dejo en la descripción. Asimismo te recuerdo que los días sábados hago transmisiones en mi página de Facebook contando leyendas de terror. Así que si te gusta el terror, el miedo, únete a mi página de Facebook y estate atento a las notificaciones. Por otro lado, si quieres colaborar con una muy buena causa, puedes buscar en Facebook Ayudemos Acción Solidaria. Todos los fondos recaudados por esta organización serán destinados a las personas con mayor necesidad que estén pasando a raíz de esta pandemia y la crudeza de este invierno. Así que ponte la camiseta y colabora con ellos. Ve su página de Facebook, déjales un mensaje alentador y colabora con alguna cantidad, ya que son iniciativas que nos ayudan a ayudar. Soy Merlín y nos vemos hasta la siguiente. Chau, chau.